muchas materias, de hecho, porque ahorita, pues tú nos vas a decir, ¿no? Pero pues es alguien que vale mucho la pena que conozcan, alguien que inspira, que motiva todos los días, una gran persona, una gran mujer, y pues ella es Gloria Pérez. Pues muchas gracias por dejarme estar aquí. Muchas gracias a ti, David. Gracias por atender estos temas que son tan importantes, ¿no? Imprescindibles en la sociedad, como son los temas que tienen que ver con bioética y salud mental. Muchísimas gracias. Ah, sí. Primero que nada, pues me gustaría que la gente te conozca un poquito más, que es lo que siempre hago cuando hago este tipo de cosas, que te presentes un poquito, quién es Gloria Pérez, qué ha hecho, dónde viene, hacia dónde va, muy importante también, y que conozcan un poquito más de ti. Pues yo soy Gloria Pérez, soy una abogada con una especialidad que se llama bioética. La bioética es una ciencia que trata todo lo que tiene que ver con la vida y con los valores de la sociedad. Los temas más famosos que maneja la bioética son la eutanasia, el aborto, pero hay mucho más allá. Los seres humanos estamos impregnados de valores, ¿no? Es sumamente necesario para la estructura social que nos dirijamos en base a los valores y mi subespecialidad, como quien dice, hacia donde va orientada yo como abogada bioeticista, es hacia los temas que tienen que ver con la neurodivergencia, la discapacidad y todo lo que tiene que ver también en cuanto al derecho preventivo para apoyar a los profesionales de salud, ¿no? Que sepan cuáles son los protocolos de atención en base a la protección de los derechos humanos, que siempre se les sean respetados a las y los pacientes. Y en cuanto a la neurodivergencia y a la discapacidad, para mí es muy importante, que para mí más que un estudio, siempre ha sido una causa. No, para mí es muy importante toda la comunidad neurodivergente y con discapacidad, porque creo que de las comunidades vulnerables dentro de la sociedad, es una de las comunidades que tiene aún más necesidad de trabajo y creo que es donde podemos seguir abriendo más brecha. Y digo podemos porque somos muchos, no soy nada más yo, ¿no? Son millones de personas dentro de la neurodivergencia con una discapacidad que todos los días se levantan para combatir esas barreras que se encuentran fuera de su zona de confort, que podría ser su casa. Cada persona que tiene esa valentía de abrir una puerta y salir a la calle y enfrentarse a todas esas barreras sociales, me deben, o sea, de verdad todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño y la comunidad entera sabe que totalmente mi apoyo. Y desde lo poco que yo sé, con la preparación que he tenido hasta ahorita, pues quiero seguir impulsando, ¿no? Todo este tema tanto en políticas públicas como yo siempre les digo que mi trabajo favorito, de verdad que mi trabajo favorito es el trabajo en la cancha, ¿no? Cuando ya estás uno a uno escuchando de primera persona cuáles son las necesidades de la comunidad y cuando tratas de resolver esa necesidad de esa persona en específico de una manera diferencial. Lo importante que es tratar al ser humano como lo que somos, una persona independiente, ¿no? Tratar tu necesidad como totalmente independiente y diferencial para que se te pueda dar solución a eso. Ahorita pues hay varias cositas que me dan la atención, pero ahorita de entrada es lo poquito que sé. Ya quisiéramos muchos saber lo que tú sabes. No, no, gracias. Ahorita que hablas de la bioética, ¿cuáles son los alcances, o no los alcances, sino a qué se contrapone uno en el día a día ahorita que hablas del sector salud y los derechos humanos? Porque creo que pues México es un área de oportunidad enorme y todos los días te enfrentas a realidades que muchos no quisieran, pero ¿cuáles son las realidades que más afectan en el día a día, o donde entra la bioética y dices, pues aquí tengo que hacer algo? Sí, fíjate que tocando el tema de la presunta comisión de delitos de parte de los profesionales de salud, definitivamente es decirle a toda la sociedad que nunca un profesional de salud se va a despertar una mañana queriendo hacer daño a su paciente. Definitivamente, o sea, jamás lo van a pensar, pero sí la falta de capacitación, la falta de conocimientos de los protocolos de atención en ciertas situaciones con las y los pacientes, la carga tan pesada de trabajo que tienen, los tiempos tan cortos que tienen de descanso, la fractura tan dolorosa en tema de salud mental que tienen las y los profesionales de salud.
yo creo que todo esto llega a afectar el trato directo hacia los pacientes y las pacientes, ¿no? Y esto es lo que provoca este tipo de situaciones tan dolorosas y tan delicadas como es la negligencia o la impericia. Entonces, son temas que yo siempre he dicho que abordarlos preventivamente desde el área de capacitación es muy importante, porque en el momento en el que tú tienes a un paciente de ciertas características y tú ya sabes cuál es el manejo, no nada más en cuanto a tratamiento médico, ¿no? Tienes un diagnóstico y ellos, pues en base a sus conocimientos, saben cuál es el tratamiento que se le va a dar y el seguimiento, no. También el protocolo de atención como tal. Éticamente, ¿cómo debes tú de atender a ese paciente? Es muy importante que se sepa cómo atender sobre todo a los pacientes en estado, digo, cualquier paciente se puede considerar en estado de vulnerabilidad porque es una persona que tiene un menoscabo de su salud, pero en específicamente hay grupos más vulnerables dentro de la sociedad, como pueden ser un paciente migrante, un paciente indígena, un paciente privado de su libertad, un paciente con discapacidad o neurodivergencia, un paciente adulto mayor o las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se sepa cómo voy a poder yo atender de una manera óptima y de calidad a ese paciente que tengo frente a mí, siempre cuidando el respeto de sus derechos humanos, siempre dignificando la condición que esta persona tenga, nunca entrando en discriminación o en omisión de cuidados, eh, y que sepan los profesionales de salud muy en claro ciertos, ciertos aspectos del día a día, de a pesar de la carga de trabajo, cómo tú puedes respaldarte en tu equipo de trabajo para no llegar a cometer un presunto delito, una presunta falta, una responsabilidad jurídica, ¿no? Como profesional de la salud. Es básicamente eso. En el tercer libro que tengo son historias de personas, ¿sí?, que motivan, inspiran, que pueden dejarnos algo a la sociedad. Y tengo un enfermero de un hospital de cardiología de Nuevo León. Y con lo que él empezó la plática me dice, para mí ser enfermero y parte de la salud en México es un reto enorme, porque vamos en contra del sistema de políticas, de las creencias de la gente, y es muy difícil, me dice. Pues para mí como mexicano y como alguien del área de salud, tengo que ser el doble a veces que otras personas. Y yo que estoy en el área de salud, ahorita que mencionabas lo de las cargas de trabajo, en ese hospital también, bueno, en un hospital Uh -huh. de especialidades de Monterrey, hace poquito hubo un caso de suicidio que va ligado a la negligencia, a las cargas de trabajo, a cómo los supervisores de ellos, pues había un maltrato, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es muy importante que algo se cambie en México en Por ese supuesto, aspecto. y la iniciativa que hay de la ley Abraham para los Ah, residentes, sí, por supuesto que la conocemos y que nos duele en el alma cada profesional de la salud que pierde la vida por una situación de salud mental, ¿no? De un síndrome de cansancio crónico, de una falta de respeto a sus derechos humanos de parte de las autoridades y el sistema. Este es un problema sistémico. Creo yo que ese profesional de la salud hubiese querido terminar su residencia, caminar por los pasillos, jubilarse en algún momento de una institución y no ser parte de un movimiento social que finalmente, pues sí, están dando un impulso a que se cree esa ley, ¿no? Pero qué necesidad hay de que alguien pierda la vida para poder otorgarle los derechos que ya les corresponden por el hecho de ser seres humanos, independientemente de que sean médicos en formación. Y que sepan los residentes médicos a nivel nacional, es muy importante que sepan que ellos son trabajadores del sector público. Entonces, cuando se les amenaza, que eso ha sido causa de muchos suicidios, cuando se les amenaza de te voy a correr de la residencia, que sepan que no los pueden correr de la residencia, los pueden cambiar de adscripción, los pueden cambiar de lugar, a lo mejor están en Tijuana y los van a mandar a Chiapas, pues sí, qué doloroso, qué difícil, pero no te van a correr de la residencia. ¿Por qué? Porque el residente médico está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, definitivamente es una serie de procedimientos para que pueda llegarse a dar un cese.
y muchos médicos han perdido la vida por ese estrés de decir, si yo sin esto ya no soy nada, que también desde ahí se debe de abordar de, tú eres un ser humano maravilloso, ¿no? Tu profesión, pues qué bueno, o sea, nuestra profesión es padrísima porque a lo mejor es parte de una vocación, pero finalmente es un accesorio de nuestra persona, no es nuestra persona. Entonces, pero pues ese es un tema de salud mental que se tiene que visibilizar, como se está haciendo ya en este momento en tema de residencias médicas, pero sobre todo que dar la atención que se requiere. O sea, tenemos que vigilar muy bien en qué condición ingresan los residentes. ¿Por qué? Porque ya vienen de un internado. Si un médico interno de pregrado vive situaciones muy dolorosas emocionalmente y físicamente, ¿no? Son cargas de trabajo de 48, de 72 horas, que la verdad es que fisiológicamente no estamos capacitados para cargas laborales de ese nivel. Entonces, ¿cómo tú pones a que alguien en ese estado de salud cuide la salud de las y los demás? Y pues ese es un dilema bioético que es muy interesante, es muy importante y que esperamos de verdad que esta iniciativa de la ley que se propone de parte de Nuevo León pues llegue a tener un gran impacto a nivel nacional porque no se vale. O sea, definitivamente la vida de los residentes es una vida de mucha lucha, de mucho sacrificio y que muchos quedan en la raya y eso es lo que realmente no se vale. Yo creo que ese tema da para muchísimas Sí, cosas, claro. ¿no? Dentro del área de salud, la parte de que las leyes a veces se hacen cuando ya pasa algo en México, y muchas otras situaciones. Pero cambiando un poquito del tema, porque si no nos llevamos muchas horas aquí. Ahorita hablabas de tu área y también de que tú ves mucho la parte de la neurodivergencia. Muchos de nosotros, incluyéndome, no sabemos bien qué es esto de la neurodivergencia, por lo que me gustaría pues que nos ayudes un poquito a conocer esto y que es una realidad que viven muchas personas, que es algo que se tiene que ir viendo de otra manera y pues para que los demás también conozcan un poquito de esto. Claro que sí. Fíjate, como seres humanos tenemos procesamientos neurológicos. Nosotros tenemos una máquina que es nuestro cerebro. Esa máquina que es nuestro cerebro es como si fueran unas computadoras, vamos a asociarlo así, y tiene un tipo de procesamiento, ¿no? Eh, Eso se le llama el sistema neurológico en general. Pero existen diferentes tipos de procesamiento y a eso le llamamos neurodiversidad. Neurodiversos somos todas, todos y todes. Somos neurodiversos porque unos son neurotípicos y otros son neurodivergentes. Los neurotípicos son los que tienen ese procesamiento neurológico, el que llamamos el común, ¿no? A lo que siempre habíamos estado acostumbrados. ¿Y quiénes somos los neurodivergentes? Pues aquellos que tenemos un procesamiento neurológico distinto. ¿Pero por qué? Porque todo lo que viene del exterior de nuestro cuerpo lo asimila de una forma distinta que los neurotípicos. La luz, el ruido, pero también las emociones, ¿no? Es algo externo, pero que después se interioriza. Entonces, ese procesamiento lo que hace es que cuando tú exteriorizas lo que estás percibiendo del mundo, lo exteriorizas de una forma distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener una personalidad muy diferente, capacidades y habilidades distintas. No quiere decir que tengas menos capacidades o menos habilidades, simple y sencillamente son diferentes. Yo siempre doy el ejemplo en cuanto a los procesamientos de los iPhone y de los Android. Esos somos los neurotípicos y los neurodivergentes. Esa es la diferencia. Todos podemos tener las mismas aplicaciones, a uno les va a costar más trabajo en cuanto al recurso económico, les va a costar a lo mejor un poquito más trabajo de entender cómo se manejan y para otros va a ser mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo creado para las personas neurotípicas. Por eso a los neurodivergentes se les complica tanto. Dentro de la neurodivergencia hay varios diagnósticos de condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy enfáticos en que la neurodivergencia no es una enfermedad. Cuando tú tienes un sistema de procesamiento neurológico como neurodivergente, no te curas, ¿sí? Así ya naciste y siempre vas a vivir con eso. ¿Existen tratamientos? Sí, pero los tratamientos son para esas comorbilidades que trae el diagnóstico de tu condición, que puede ser, y lo más común,
son los diagnósticos de depresión y de ansiedad. Entonces, ¿por qué se medica una persona neurodivergente? Pues porque probablemente esté presentando situaciones o de epilepsia, que puede ser normal que se presenten en ciertas situaciones, o de epilepsia, o también de ansiedad, o también de depresión. No se le medica para que se cure esa condición, las condiciones no se curan. Tenemos 3 grados de autismo. La neurodivergencia tiene una constitución, una Biblia, como tú le quieras decir, pero es el manual de psiquiatría, el DSM-5. Y el DSM-5 encuadra muchos diagnósticos de condición como neurodivergencia. Las situaciones que al encuadrar todo eso y meterlo en un solo cajón como neurodivergencia, los protocolos de actuación es el mismo protocolo para toda la neurodivergencia y cada una de las condiciones es muy distinta de unas a otras. El autismo, por ejemplo, que se marca ahí en el manual, viene en 3 grados, ¿no? Según la funcionalidad. Las personas con un autismo grado 1 se asume que son personas que son más funcionales, que no requieren tantos apoyos de otra persona. Las de autismo grado 2 ya empiezan a requerir un poquito más de apoyo de otra persona. Y el autismo grado 3 regularmente, me estoy yendo así muy rápido, porque sí, es muy a fondo cada uno de estos temas, pero regularmente es aquella persona que nosotros vemos con un autismo más severo, que muy probablemente va a ser una persona que no hable. Entonces, el no hablar lo hace llegar a ese nivel dentro de los diagnósticos de un autismo grado 3 porque se complica un poquito más la comunicación. Pero porque no hable una persona, y yo quisiera que todo el mundo se enterara de esto y que lo tengamos muy consciente, no quiere decir que no nos esté entendiendo. Entienden absolutamente todo y lo que más entienden es la discriminación. Entonces, si tú ves a un chico o una chica a lo mejor teniendo movimientos que son muy, muy marcados dentro del autismo y no habla y emitiendo algún tipo de sonido, no creas que no está escuchando lo que estás diciendo. Esa persona te está escuchando y está percibiendo absolutamente todo. Y lo siento. Y lo siente, o por supuesto. Entonces yo creo que ningún ser humano nos gusta lastimar a otro ser humano. No pero sí tenemos que tener la conciencia de que ellos no viven en su propio mundo, viven en nuestro mundo y se dan cuenta perfectamente de todo. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que no son verbales dentro de la neurodivergencia? Pues nada más buscar apoyo de una buena terapia de comunicación. Sí, siempre decían, ay, es que lo voy a llevar a terapia de lenguaje. Busca que esa terapia de lenguaje esté muy enfocada en la comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor es una persona que no va a hablar, pero si esa persona se puede comunicar, va a ser una persona muy productiva y muy autónoma. ¿Cuántas personas existimos que hablamos y hablamos mucho y no decimos absolutamente nada? ¿No? Entonces es mejor no hablar, pero sí saberte comunicar. Y ese sería el autismo. También tenemos el déficit de atención, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno de déficit de atención sin la hiperactividad, que esa hiperactividad, habiendo o no habiendo, cambia totalmente la percepción de las dos condiciones. Son personalidades totalmente diferentes. Una va a ser una persona muy pacífica, muy distraída, muy tranquila, y otra va a ser una persona finalmente que va a ser señalada y estigmatizada por la sociedad como una persona con conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque es una persona que está, la hiperactividad lo que hace es que sobrepiense y que todo el tiempo esté buscando ideas y creando cosas, y que yo les digo, qué feo que tenemos tan estigmatizada la palabra disruptivo porque lo creemos que es negativo, pero finalmente sin personas con actitudes o con pensamientos disruptivos no habría cambios sociales, ¿no? No habría cambios en temas de ciencia, en temas de todo, porque eso quiere decir que todos nos estaríamos conformando con lo que ya existe y no buscaríamos cambios. Y eso es parte del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Las personas que tienen el potencial para poder tener esas habilidades de crear y de inconformarse y de buscar, de seguir investigando. Y siempre, pues yo a cada una de las condiciones los invitaría a que buscaran sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Siempre buscar dónde puedes florecer. Va a ser un tema, porque de verdad, o sea, si tú le encuentras a esa niña, niño o adolescente o adulto el tema que le apasiona y trabaja sobre ese tema, va a sobresalir muchísimo. Eso es parte de las fortalezas de la neurodivergencia. Pero si tú te aferras a que esa persona haga algo que no le gusta, esa persona no va a avanzar, definitivamente no, porque no va a tener ese hiperfoco que lo haga
crear y seguir investigando y llegar hasta el objetivo que esa persona busca. Tenemos otros diagnósticos que son menos conocidos, bueno, como neurodivergencia como tal, pero pues todos conocemos lo que es la dislexia, ¿no? Cuando se voltean los números y las letras, para la dislexia hay un tratamiento, no se cura la dislexia, es una condición, pero el cerebro aprende que a lo mejor la S está bien que no vaya así, pero que vaya así, entonces empieza a relacionar las imágenes con el mismo sonido, con la misma función que lo hacemos nosotros con la S de la forma en la que la conocemos típicamente. Tenemos también la discalculia, que es la dificultad para hacer cálculos mentales, ¿no? Entonces, las matemáticas, pues, muy probablemente ahí no es. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a los docentes? Pues apóyenlos enseñándoles a utilizar la calculadora. No hay necesidad de que llamemos a las dos comorbilidades más típicas de la neurodivergencia, ¿no? Que es la ansiedad y la depresión. No hay necesidad. Hay que darles los ajustes razonables a los cuales tienen derecho. Desde una convención internacional que firmamos nosotros en el 2006, como lo es México, hasta leyes federales y leyes estatales, reglamentos, y pues entonces hay que hacer valer esos ajustes razonables haciendo esto, ¿no? Prestándoles una calculadora y diciéndole cómo utilizar la calculadora, porque la discalculia no le va a permitir que tenga esa habilidad. También tenemos el síndrome de Tourette, que es un síndrome donde entre más ansiedad tienes, más emites sonidos fuertes y muy agudos a la hora que tú estás tratando de verbalizar. Lo que más se recomienda, y lo hacen los expertos, los profesionales de salud, es muchas veces cuando es una primera infancia, meterlos a clases de canto, porque ahí es donde se les va a enseñar a regular la respiración, y la respiración es básica, ¿no? Para el apoyo de la regulación y la disminución de la ansiedad del sistema nervioso central. Entonces, todas las personas neurodivergentes sí tenemos que tener muy en claro que si nosotros queremos tener una vida más plena, más satisfactoria, más inclusiva, ¿no? Incluirnos más en todos los ámbitos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir la depresión y la ansiedad antes de que ya se convierta en realmente un problema? Sabiendo respirar. El saber respirar es básico. Si nosotros sabemos respirar, le vamos a dar oportunidad a nuestro sistema nervioso central de que se regule y de que todo fluya mejor. Pero si ya de plano sentimos que no podemos con eso, es muy importante que tengamos siempre el respaldo de un psiquiatra y de un psicólogo. Tenemos que empezar a desestigmatizar a la psiquiatría. Tenemos que empezarlos a ver como si fueran así de natural, como dices, tengo cita con el dentista. Así igualito de natural tienes que decir, voy a ir con el psiquiatra. Y se debe de convertir, básicamente les digo yo, si lo quieren convertir en una moda, si lo quieren convertir en un tren, háganlo. Porque si tú tienes salud mental, tu salud física va a estar respaldada, va a estar resguardada, ¿no? La salud mental te acaba todo y acaba una sociedad entera. O sea, lo estamos viendo. El tema de las adicciones es un tema de salud mental. Entonces estamos viendo en nuestro país vecino lo complicado que está siendo el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque no se atendió desde raíz un tema de salud mental. Entonces la salud mental tiene que ser básica y es uno de los temas que más nos atañen a los bioeticistas, yo creo, porque todos los temas que son ojo de huracán en este momento de la sociedad son temas de la bioética. Y la salud mental es un tema básico dentro de la bioética, es algo que tenemos que abordar, que tenemos que buscar en qué estamos fallando, que tenemos tantos vicios, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, vicios ocultos de hacer o de no hacer. El hecho de no atender la salud mental es una mala praxis de nosotros como seres humanos. Dejar tanto a un lado ese tema es bien complicado, es muy difícil, sobre todo es muy riesgoso, porque hablando del tema del suicidio, es muy riesgoso y es muy doloroso. Las familias que viven un suicidio dentro de su familia son familias que necesitan un trabajo de muchos años y de muchas generaciones para que esas preguntas de qué no hice, qué no me di cuenta, por qué no apoyé, en qué momento sucedió, se quiten de ahí. O sea, siempre van a existir, ¿no? Y es un tema muy doloroso, les digo yo, no sabemos, la verdad es que hay muchas teorías, pero no sabemos nadie qué sucede más allá de la muerte, ¿no? Yo no. Veo muchas teorías y pues me encantaría las teorías más bonitas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es
¿qué sucede con los que se quedan después de esa muerte? Y es muy doloroso. El suicidio en general es un tema delicado, es un tema doloroso. Tenemos que entender que las personas que se suicidan no querían terminar con su vida, querían terminar con ese momento tan difícil y tan insoportable ya que estaban viviendo. Entonces, ¿qué tal si se les hubiera dado una atención, un seguimiento en tema de salud mental? Les das una oportunidad de vivir. Y si ya dándoles la atención y el seguimiento en tema de salud mental, esa misma persona decide suicidarse, tenemos que respetar su autonomía. Lo tenemos que respetar totalmente, pero como sociedad ya le abrimos las puertas a tener esa oportunidad de decidir. Porque si tú no estás bien, realmente no estás teniendo esa oportunidad de decidir entre sí o no. Tu única opción va a ser el sí, porque no estás viendo el no. No estás teniendo esa oportunidad. El tema de todo es muy amplio, Sí. Y ahorita hablas de puntos de la neurodivergencia, del autismo, del suicidio. Pues yo conozco gente que ha intentado y se ha quedado aquí. Y alguna vez yo con alguien de mucha confianza le preguntaba por qué, qué se sintió, etcétera. Y me decían, es que lo que tú me comentaste, yo no me quería morir, yo nomás quería dejar de sentir dolor. Y tuvo la atención psiquiátrica en su momento y pues ahorita es otra persona totalmente, ¿no? Que ve el mundo de una manera muy distinta, la muerte también la ve de una manera muy distinta, lo que puede haber de allá después de la muerte también. Y son temas muy, muy complejos y que el abordaje pues es muy, muy complicado también, ¿no? Pero ahorita hablando del tema del autismo de manera resumida, tú tienes una causa y la hiciste personal y la hiciste social y la hiciste de un alcance que mucha gente quisiera porque tú estás ayudando a personas que a lo mejor en su momento se sentían solas, por lo que mencionábamos al principio en la plática, que no hay en salud pública no hay la manera de que esas personas puedan ir y a veces no tienen los recursos porque es una cuestión muy cara. ¿Qué quieres lograr y a dónde quiere llegar Gloria Pérez como persona, como bioeticista y en esta parte que tienes esta causa social del autismo como tal? Ay, aquí ya viene la parte de la entrevista que me encanta, donde se me llena la boca, ¿no? De orgullo. De orgullo por ellos, ¿no? Te voy a corregir cuando dices, tú ayudas, no, yo no ayudo, no te imaginas lo que ellos me ayudan a mí, lo que ellos me dan a mí, lo que ellos representan en mi vida, lo que ellos me han demostrado a mí y a toda la sociedad de lo que son capaces, cómo han derribado estigmas, cómo han derribado artículos de investigación que duraron años y que decían, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, hay un término, hay un tema que se habla de integración sensorial y se dice que la integración sensorial es parte fundamental para que las sinapsis se den de la manera más efectiva y los seres humanos podamos aprender y realizar situaciones cotidianas, ¿no? O sea, para que funciones mejor como persona, como tú, en tu físico o tu cerebro, tienes que tener una integración sensorial óptima. Bien, que es muy bueno darles la terapia de entre más chiquitos mejor, pero muchos artículos decían que la integración sensorial, si ya se les daba a partir de tal edad, ya no funcionaban para nada. Nuestro miembro mayor del Club Libera de Corazón Azul tiene 46 años. Para los que no conocen el proyecto del Club Libera de Corazón Azul, es el primer centro de capacitación en oficios para jóvenes con discapacidad de autismo totalmente gratuito en nuestro país y está aquí en Hermosillo, Sonora. Tenemos la fortuna de tener una plantilla de jovencitas y jovencitos maravillosos, pero también de adultos y adultas maravillosos. Como les comento, el mayor tiene 46 años, que nos han enseñado tanto como que la integración sensorial nunca es tarde para trabajarla, por ejemplo, ¿no? Que las habilidades sociales no importa que tú ya tengas más de 10 años encerrado en una habitación, porque así es como se vive la neurodivergencia, así es como se vive en nuestro país la discapacidad, en un encierro. Pero ellos nos han demostrado que al salir de ese encierro y a lo mejor tener la oportunidad de un espacio que ellos sientan seguro, que ellos lo sepan suyo, ellos como seres humanos maravillosos que son, van a poder desarrollar de una manera inmediata esas habilidades sociales. Para los seres humanos hay un aspecto
dos aspectos súper importantes, y eso nos lo platica el maestro Gerardo Gaya, que es el presidente a nivel nacional de Iluminemos por el Autismo, y nos dice, es muy importante que el ser humano tenga tribu y tenga trabajo. Y eso es lo que da el Club Libera de Corazón Azul. Te da una tribu porque te da una red de apoyo, ¿no? Ellos conocen a otras personas en la neurodivergencia o en la discapacidad, empatizan con ellos, pero también te enseñan a tener un oficio para que en algún momento dado puedas llegar a tener un trabajo en el cual te permita ser responsable económicamente, autónomo, independiente económicamente, que es tan importante para dignificar a los seres humanos. En el Club Libera de Corazón Azul, como entran a partir de los 13 años, pues ahí ya no hablamos con diminutivos, ¿no? Ahí ya no le decimos Pedrito, Panchito, o sea, no. ¿Por qué? Porque hay que dignificarlos, y dentro de la dignificación es darles esa realidad de la edad que tienen, el nivel que ya se tiene, que muchas veces en la discapacidad, en la neurodivergencia, toda la vida en sus casas los tratan como si fueran un bebé, y pues así como van a avanzar. Entonces, la verdad es que ellos nos dan mucho más de cualquier situación que nosotros les pudiéramos dar a ellos. Tenemos un convenio con una universidad muy importante aquí en el país, donde jóvenes universitarios van y se relacionan y hacen este vínculo con los chicos y chicas neurodivergentes y con discapacidad, y es un ganar-ganar, porque ellos como futuros empresarios se abren el panorama de que las personas neurodivergentes y con discapacidad pueden sí trabajar y pueden sí ser excelentes miembros y aportar muchísimo ante una empresa. Y el otro ganar está en que los jóvenes del Club Libera de Corazón Azul conocen a una persona que es de su edad y empiezan a conocer cuáles son los gustos de las personas de su edad, qué música escuchan, cómo son las relaciones interpersonales, si tienen novia o no tienen novia, si se piensan casar. Entonces ese es un ganar-ganar. Yo creo que el Club Libera de Corazón Azul ha sido uno de los mejores regalos que hemos podido tener algunas personas en nuestra vida, porque nos han dado mucha oportunidad de lograr un gran impacto a nivel social, sociocultural, ¿no? De que se visibilice a las personas con este tipo de condiciones, que se vean en la calle, y que nos sintamos muy orgullosos de ser una sociedad realmente sí inclusiva, ¿no? Donde ya no se diferencien los unos de los otros, que existe la verdadera inclusión. Y para esto manejamos una campaña de conciencia social e inclusión escolar que se llama Títeres para ti. Es una obra de Teatro Guiñol que dura 11 minutos, la llevamos de escuela por escuela desde hace 2 años. Los títeres son manejados tanto por maestras como por miembros del Club Libera de Corazón Azul. Y ahí en esa obra, en 11 minutos, se les enseña tanto a los niños de kinder como de primaria cómo puedo yo convivir con una persona, compañera o compañero con autismo dentro de mi aula, para que esa persona esté bien y para yo saber cómo también tengo que estar bien para esa persona. Esto es, ¿existen crisis sensoriales que se dan dentro de las aulas? Sí, sí existen. Las crisis sensoriales, y que muchas veces también vienen desde lo emocional, esas situaciones que se rebasan en la neurodivergencia a tener conciencia de qué es lo que se está haciendo y lo que se está viviendo, que tu respuesta no va a ser finalmente la respuesta desde una conciencia como tal, sino es desde un impulso que tú no estás pudiendo regular, porque parte de ese procesamiento distinto que tienes es la impulsividad y el no, primero no reconocer las emociones, y si tú no reconoces o no conoces algo, no lo puedes regular. Entonces, cuando se da esa crisis dentro de un aula, no nada más está haciendo ese boom esa persona que está dando la crisis, sino que hay un impacto en la comunidad escolar, en sus compañeras y compañeros. Hay que enseñarles a todos y todas y todes cómo vamos a reaccionar ante esa crisis y cómo es la mejor forma de reaccionar por medio de la respiración. Así que hay una dinámica muy padre que se enseña en esa obra de 11 minutos, donde se les enseña a los niños, niñas y adolescentes a respirar con una técnica de huele la flor y sopla la vela, y la verdad es que lo entienden muy bien, y tan llega súper bien e impacta el mensaje que muchas veces todavía no se termina la obra cuando están diciendo, maestra, entonces el personaje se llama María, la niña que tiene autismo grado 3, y dicen, entonces fulanito es como María, lo relacionan muy bien, lo aceptan muy bien y lo empiezan a aplicar muy bien.
yo creo que empezar a sembrar esa cultura de una verdadera inclusión, porque la inclusión no es ignorar, o sea, no es decirle, ay, ven, no me importa la condición que tengas, no, adelante, sé que tienes la condición y tú me vas a decir a mí o yo voy a investigar cómo hacer para que este entorno en donde ambos vamos a convivir sea óptimo para ambos seres humanos, ¿no? Esa es la verdadera inclusión. O sea, no es dar la bienvenida, es abrazar realmente a ese ser humano, que se sienta acogido, que se sienta afortunado de estar en ese espacio. Y pues eso es lo que hemos tratado de hacer con el Club Libera de Corazón Azul, del cual realmente sí estoy muy orgullosa del gran equipo que hemos conformado, el director Jesús Saldana, la directora Judith Torres, yo como coordinadora administrativa, un grupo de maestros voluntarios increíble y sobre todo pues las estrellas del show, ¿no? Que son todos los miembros y jovencitas y jovencitos del Club Libera de Corazón Azul. Creo que cuando hacemos un beneficio a una causa social que está ahí, sobre todo que ha estado invisibilizada gran parte del tiempo, pues ahorita lo vi en tu sonrisa, ¿no? Nos deja algo en el corazón realmente, ¿no? Y nos deja una satisfacción. Ya para terminar, tú como Gloria, un mensaje que te gustaría dejarle al mundo, a la sociedad, a la gente, decir, pues algo que a ti te mueva todos los días. Sí, fíjate que yo estoy muy consciente de que la bioética más que una ciencia es un estilo de vida, ¿no? Y en la bioética tenemos 4 principios que yo siempre digo que si nosotros como seres humanos camináramos regidos bajo esos 4 principios, nunca afectaríamos a nadie y menos nos afectaríamos a nosotros mismos. Finalmente, cuando salimos afectados nosotros mismos es un rebote, ¿no? Que es la justicia, darle a todos lo que se merecen, ¿sí? Que es la autonomía, el respetar la decisión de la persona que tienes enfrente, el respetar que es su cuerpo, que es su vida y que sea lo que sea que decida, va a estar bien porque es su propia decisión. Yo creo que respetar la autonomía del otro es maravilloso. El actuar con no maleficencia, ¿no? Sin querer hacer daño, siempre pensando, poniéndote en la empatía, las consecuencias de lo que vas a decir o de lo que vas a hacer o de lo que vas a no hacer, porque las omisiones también traen consecuencias, ¿no? Pero sobre todo eso, la beneficencia. Beneficiar siempre a todo tu entorno y a ti mismo. Yo creo que caminar bajo esos 4 principios bioéticos en la vida te va a traer una vida plena y satisfactoria. Yo creo que el sí hacer conciencia de cada paso que demos, saber que siempre cada decisión va a tener un impacto hacia otras personas, yo creo que es lo esencial como seres humanos. Bueno, pues para terminar, primero me gustaría reconocerte porque creo que si hubiera más personas así, la preparación, la parte humana que tienes como mujer, lo que has hecho, creo que pues en la sociedad y el mundo pues sería otro. Y pues de verdad te agradezco la plática porque creo que fue algo muy bonito para mí, fue algo muy bonito de escucharte, aprender también. Y pues yo me voy muy contento de aquí, muy feliz. Gracias. Igualmente. Fuera de esta entrevista como tal y el formalismo, pues es una plática que ya quisiera tener siempre yo con las personas, porque el tener este tipo de pláticas te enriquece, te aprendes y te da el lado más sensible también de la otra persona, te da lo que le hace feliz, porque pues yo te vi ahorita y te agradezco mucho por eso. Gracias. No, gracias a ti, David. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ella fue Gloria Pérez, ella es bioeticista, tiene una infinidad de cuestiones que hace en el día a día, tiene causas sociales muy nobles, está